Exprésase. Express. Hola chicos, vamos a hacer un test sobre el tema 2 de documentación. Comencemos con el test. Empezamos con la pregunta número 1. ¿Se puede llevar una fotocopia del permiso de conducción en lugar del original? Bueno, la respuesta correcta es que sí, siempre que la misma, que esa fotocopia, esté debidamente cotejada. Pero esto pasa con toda la documentación, es decir, no tenemos por qué llevar los originales, normalmente sí, pero si yo quiero llevar una fotocopia, no puede ser una fotocopia simple que yo haya hecho en mi oficina o en mi casa, ¿vale? Sino que tiene que estar cotejada, tiene que estar compulsada, tiene que tener un sello haciendo que esa fotocopia sea válida, porque han comprobado que sea exactamente igual que la original, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la pregunta número 2. Pregunta número 2 nos dice: el número de puntos inicialmente asignados al titular de un permiso o licencia de conducción se verá reducido, es decir, nos van a quitar puntos, cuando la sanción que lleve aparejada conlleve también la pérdida de puntos, no solo la sanción económica. Aquí simplemente lo que tenéis que saber es que hay sanciones únicamente que sean económicas, como por ejemplo el haber estacionado en la zona de hora y no poner el ticket, o poner el ticket que se nos haya pasado. Bueno, ahí lo que nos van a poner es una multa económica, ¿vale? Pero hay muchas otras sanciones, por ejemplo, utilizar el móvil durante la circulación, ¿vale? Que además de la sanción económica o la multa económica van a conllevar una pérdida de puntos, ¿vale? Los puntos que conlleva cada sanción, eso no nos interesa, no nos lo van a preguntar, y eso lo tiene que saber la policía para saber cuántos puntos nos van a quitar por cada sanción. Así que simplemente eso, saber que hay dos tipos de sanciones, una que es únicamente económica y otra que será económica más pérdida de puntos. Vamos a la pregunta número 3. ¿Cuántos puntos se pueden perder en un solo día? Vale, atención, como máximo, ¿vale? Y como norma general, nos van a quitar 8 puntos en un solo día. Salvo que las infracciones cometidas sean muy graves, que en ese caso ya estaríamos fuera de la norma, ¿vale? Hemos dicho que la norma general, como máximo, 8 puntos. Ahora, si tú lo que haces es una barbaridad, es una sanción o una infracción muy grave, ahí se podría aumentar o incluso perder totalmente los puntos que tengamos, ¿de acuerdo? Sigamos, vamos a la pregunta número 4. Cuando el titular de un permiso de conducción pierda parte de los puntos que tiene asignados, ¿puede recuperarlos? Vale, ¿hay alguna forma de que yo recupere los puntos que he perdido con alguna sanción? Pues sí, claro que se pueden recuperar. Para eso está el permiso por puntos, para que vayamos con cuidado, no los perdamos, pero también tenemos que tener la posibilidad de volver a recuperarlos de alguna forma. Y la respuesta correcta sería la B, que nos dice sí, realizando un curso de sensibilización y reeducación vial. No es lo mismo perder algunos puntos y querer recuperar esos puntos que hemos perdido, o también cabría la posibilidad de que nos hayamos quedado a cero y tengamos que recuperar otra vez, digamos, nuestro permiso, porque nos hemos quedado a cero, no hay ningún punto, ¿eh? En ese caso también se hace un curso de reeducación y sensibilización vial, pero es más largo que el de recuperación parcial de puntos, y además ese de recuperación total tiene un examen teórico. En este curso que estamos hablando ahora, que es el parcial, el de recuperar algunos puntos, no hay ningún examen, ¿vale? Vamos a la pregunta número 5. Con el curso de sensibilización y reeducación vial de recuperación parcial de puntos, se pueden recuperar un máximo de 6 puntos, ¿vale? Si yo he perdido 5 o 4, no me van a dar 6, me van a dar los que he perdido. Pero si he perdido 8, no me van a dar 8, me van a dar 6. Ese es el máximo que puedo recuperar con ese curso de reeducación y sensibilización vial de 12 horas, que es el parcial, ¿vale? Vamos a la pregunta número 6. Nos dice: el permiso de la clase B, el que normalmente obtenemos para los turismos, con más de 3 años de antigüedad, ¿permite conducir por territorio nacional una motocicleta con sidecar? Vale, esta pregunta tiene un poquitín de mala leche. ¿Dónde está el problema? Pues que muchas veces nos preguntan, en este caso,
cuando tenemos más de 3 años de antigüedad del permiso B, que si tenemos el permiso A1 ya en ese caso. Superados los 3 años de antigüedad del permiso B, ¿tenemos el permiso A1? No. Cuidado, no respondáis que sí, porque el permiso A1 no lo tenemos. Aunque la normativa española nos deja conducir, en ese caso, con más de 3 años de antigüedad del permiso B, motocicletas a las que autoriza conducir la clase A1 dentro del territorio nacional. Nos permiten manejar esas motos, pero el permiso no nos lo dan, no lo tenemos, ¿de acuerdo? Y aunque tenga Sidecar, como el permiso A1 nos limita únicamente en lo que es la potencia, pues entonces sí, aunque lleva Sidecar, si entra dentro de la potencia del permiso A1, lo podremos manejar con la antigüedad del permiso B de más de 3 años, ¿vale? Digamos, vamos a la pregunta número 7. Con el permiso B, ¿está permitido conducir un taxi en servicio? Bien. Aquí alguno que tenga algún familiar, algún amigo que tenga un taxi, va a decir, no, pero necesitas, digamos, el examen para hacerte taxista. Vale, yo no estoy hablando de ese examen para los taxistas, sino que estoy preguntando por qué permiso necesito, permiso de conducción, para qué clase de vehículos. Necesito el de moto, necesito el B, necesito el de camión, que es el C, necesito el de autobús, que es el D. ¿Cuál necesito? ¿Qué tipo de permiso? Necesito el B, ¿vale? Para poder conducir el taxi necesito el permiso B. ¿Que necesito más cosas? Vale, pero como permiso de conducción, el B, ¿vale? Así que la respuesta es sí, está permitido conducir un taxi en servicio con el permiso B. Siguiente, pregunta número 8. Un tractor agrícola de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, entonces será un tractor agrícola grandote, ¿se puede conducir con el permiso B? Aquí también nos han metido ahí un poquito la aguja, a pincharnos. Claro, nos están diciendo un tractor agrícola de más de 3.500 kilos. Y cuando vemos los vehículos que nos deja conducir el permiso B, prácticamente en todo momento nos están limitando a 3.500 kilos. Pero justo cuando llegamos a hablar de los vehículos especiales agrícolas, no todos los especiales. Cuando hablamos de los especiales agrícolas, con el permiso B los podemos conducir todos. Pesen lo que pesen, incluso con los remolques que lleven, da igual también el peso del remolque. Especial agrícola del campo, con el permiso B, todos. Así que aunque sea de más de 3.500 kilos de masa máxima autorizada, sí, lo podemos manejar con el permiso. Vamos a la pregunta número 9. Conducir con un permiso de la clase B, un turismo que arrastra un remolque ligero, ¿está permitido? Bien. La respuesta correcta nos ponen que es la C y nos dicen sí, si el turismo se puede conducir con el permiso de la clase B. El turismo, ¿vale? Es el que en principio van a mirar que podamos manejar con ese permiso B. Pero claro, el problema también muchas veces nos va a venir es que si el vehículo que estira, el turismo, más el remolque, superan el límite de 4.250, no se podría llevar con el B. Pero claro, si sumamos ese peso y superamos los 4.250, ya necesitaremos un extra, ¿vale? Un permiso superior. ¿Qué nos dice? Que mientras sea el remolque ligero, que son los que no superan los 750 kilos, no va a haber ningún problema mientras el vehículo que lo estira, que es ese turismo, no se pase de los 3.500 kilos de masa máxima autorizada, que es el límite del B, ¿vale? Así que no contarán lo que pesa ese remolque ligero, no lo tendrán en cuenta, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta número 10. ¿Qué requisitos mínimos son necesarios para conducir un turismo de 3.000 kilos de masa máxima autorizada que arrastra un remolque de 800 kilos de masa máxima autorizada? Bueno, 3.000 más 800, 3.800. De momento no nos pasamos de lo que os acabo de decir en la pregunta anterior, que eran los 4.250. Vamos bien encaminados. Vamos a ver qué nos dice la respuesta que nos ponen como correcta, que es la C, ser titular del permiso de la clase B y haber superado las pruebas de control y actitudes y comportamientos para la obtención del código 96. Bien, en ese caso nos exigen
haber superado ese código 96, pero no el B+E. El B+E ya es, digamos, cuando ya superamos determinados pesos de la unión de los dos vehículos y ahí ya necesitaríamos tener un permiso adicional. ¿Y por qué nos exigen ese código 96? Pues porque no es un remolque ligero. El remolque ya nos dicen que pesa 800 kilos y tenemos el límite sin obtener nada nuevo, sin tener ni el B+E ni el código 96, hasta los 750, que son los remolques ligeros. Pero como aquí ya nos ponen un remolque pesado, de más de 750 kilos, ahí ya necesitamos un pequeño examen práctico, que es ese código 96, para saber que podemos manejar bien ese remolque, ¿vale? Sigamos, vamos a la pregunta número 11. El permiso de la clase B autoriza a conducir a la conducción de ciertos automóviles impulsados por combustibles alternativos con una masa máxima autorizada no superior a 4.250. Bien, ¿qué nos dice la respuesta correcta? Con una antigüedad del permiso superior a 2 años y únicamente dentro del territorio nacional. ¿Eso qué significa? Pues que esta ley, digamos, es exclusivamente española. Es decir, no os vayáis a otro país, a otro lugar que no pertenezca a España, a manejar este tipo de vehículos con vuestro permiso de la clase B, porque es simplemente una concesión de la normativa española y solo lo podremos llevar con estas características dentro del territorio nacional, ¿vale? Sigamos, vamos a la pregunta número 12. Si tiene el permiso de la clase B desde hace más de un año y ahora obtiene el de la clase A2, ¿está obligado a llevar la placa L en su motocicleta? ¿Vale? Aquí también nos pueden pillar un poquito. ¿Por qué? Pues porque supongo que la mayoría de vosotros sabéis que la placa L se lleva durante un año, pero lo que muchos no saben es que se es Nobel una vez, la primera vez que te sacas un permiso y durante tu primer año de conducción. Luego, cuando obtienes otros permisos y ya has superado ese primer año de tu primer permiso, ya no vuelves a ser Nobel nunca más. Entonces, si yo ya he superado ese primer año en el que ya he llevado mi placa L en el primer permiso que obtuve, yo puedo sacarme el A2, el A, el de camión, el de autobús y yo ya no necesito poner la placa L porque ya he superado mi primer año de conducción con mi primer permiso, ¿vale? Así que no tendré que volver a llevar la placa L detrás de mi vehículo, ¿vale? Vamos a la pregunta número 13. ¿Qué plazo de vigencia tiene el permiso B? A la vigencia se refieren con que ¿cuándo caduca? ¿Cuándo caduca mi permiso B? Bueno, pues en principio, si no hay ningún tipo de problema, si tú no tienes ninguna restricción como persona, que eso te lo pondrían en el certificado médico, pues entonces tendrás que renovarlo, porque te va a caducar, cada 10 años, hasta que cumplas los 65 años. A partir de los 65 años te van a hacer renovar ese permiso cada 5 años. ¿Y por qué a partir de los 65 años me hacen renovar el permiso cada 5 años? Pues porque como me he vuelto más mayor, tengo más probabilidades de que mi cuerpo pierda algo de visión, de reflejos, de audición, simplemente por superar esa edad, porque ya me estoy volviendo más mayor. Entonces se nos quiere tener más controlados. Pero hasta los 65 lo renovaremos, si no hay ningún tipo de requisito especial, cada 10 años, ¿vale? Sigamos avanzando, vamos a la pregunta número 14. El titular de un permiso de conducción deberá de comunicar a la Jefatura Provincial de Tráfico el cambio de domicilio. ¿Dentro de qué plazo? ¿Cuánto tiempo nos dan para comunicar el cambio de domicilio y que en el permiso nuevo que nos van a entregar, porque nos van a dar un duplicado ya con el cambio realizado, aparezca la nueva dirección? Tenemos un plazo de 15 días, ¿vale? Tenemos un plazo de 15 días porque en el caso de que, por ejemplo, a ti te pongan una multa o le pongan una multa a una persona que conduzca un vehículo que está a tu nombre, de que tú seas titular, esa multa va a llegar al domicilio que tú tengas puesto en tu permiso de conducción. Claro, si no te llega al domicilio real porque lo has cambiado y no lo has comunicado, no te enteras de esa multa va cogiendo recargos, te quitan los puntos a ti y a lo mejor no conducías tú en ese momento. Entonces es muy importante que las cartas de la DGT nos lleguen
a la dirección correcta. Por eso nos dan un plazo de 15 días para comunicar ese dato, ¿vale? Sigamos, vamos a la pregunta número 15. Para poder circular, ¿qué vehículos deben tener obligatoriamente el permiso de circulación? El permiso de circulación se le da a un vehículo cuando matriculan a ese vehículo. Si vamos a pensar en remolques también, los remolques ligeros, ¿vale? Los que son hasta 750 kilos, no tienen su propia matrícula. Y como no hay que matricularlos, tampoco necesitan permiso de circulación. Así que son los que quedarían excluidos. Nos dicen que sí que necesitaremos ese permiso de circulación para vehículos a motor, para remolques y semirremolques de masa máxima autorizada superior a 750 kilos, es decir, los pesados, y también para los ciclomotores. Los demás, en principio, no necesitan ningún tipo de permiso de circulación, ¿vale? Sigamos, pregunta número 16. ¿Quién es el responsable de pasar la ITV a un turismo? Atención, si yo tengo algo a mi nombre, es mi obligación mantenerlo en buen estado, aunque se lo deje a los demás, ¿vale? Pero yo tengo que ir revisando que ese vehículo esté en buen estado, que la documentación siga en perfecto estado, que si hay que hacer algún tipo de cambio, ¿vale? Así que le corresponde al titular del vehículo vigilar ese estado de la ITV y saber si se va a caducar o no, ¿ok? Vamos a la pregunta número 17. Para saber la fecha en que se debe pasar la primera ITV, la antigüedad de un vehículo empieza a contar a partir de, muy sencillo, no se cuenta el tiempo de un vehículo desde que se fabrica, porque el vehículo se puede fabricar y estar en la tienda sin utilizar, simplemente ahí para que lo vea todo el mundo. Pero empieza a contarle el tiempo desde el momento en que se puede poner a circular. Y en el momento en que se puede poner a circular es cuando se le da la matrícula y se le da el permiso de circulación, ¿vale? Así que para mirar este dato, iremos al permiso de circulación y buscaremos la fecha de la primera matriculación de ese vehículo. A partir de ese día es cuando el tiempo empieza a contar para ese vehículo y es el dato que tenemos que mirar para calcular cuándo hay que pasar la primera inspección técnica de nuestro vehículo, ¿ok? Sigamos, pregunta número 18. Si vende su vehículo, ¿debe comunicarlo a la jefatura de tráfico? Hombre, imaginaros, si no, vais a vender el vehículo y os van a seguir llegando todas las multas y todas las cosas que correspondan a ese vehículo a vosotros. Claro que hay que comunicar que hemos vendido nuestro vehículo y que hemos hecho el cambio de titular. Pero en ese caso, por el cambio de titular, tenemos un plazo solo de 10 días para comunicarlo. 10 días, porque lo vas a vender, se lo vas a dejar a la otra persona va a empezar a circular con ese vehículo y como no hayas hecho el cambio todavía, te van a llegar a lo mejor las multas a ti. Es importante que lo hagamos rapidito, ¿eh? Así que nos ponen un límite de 10 días. Para todo lo demás, todos los cambios que tengamos que hacer de dirección, lo que sea, vamos a tener plazos de 15 días, pero la venta del vehículo, el cambio de titularidad, solo son 10 días, ¿de acuerdo? Vamos a la pregunta número 19. ¿Los remolques ligeros con más de 2 años de antigüedad deben pasar la ITV? No, porque un remolque ligero, en principio, no tendría que pasar la ITV hasta que no supere su tiempo, ¿vale? Entonces, ¿cuándo le toca a cada vehículo? Pues tendremos que mirar cada vehículo cuando le toca la primera y cuando le tocan las siguientes inspecciones técnicas, ¿eh? Pero no tienes que pasarla todos los vehículos cada 2 años o cada 4 años, no, dependerá del vehículo del que estemos hablando, ¿de acuerdo? Pero cuidado, cuando hablamos de los remolques ligeros, uno de los fallos que cometemos es, como el remolque ligero no necesita matrícula, no necesita permiso de circulación y tampoco necesita seguro obligatorio, pues tampoco tendrá que pasar la ITV. Sí, la ITV la pasan todos los remolques, incluso los ligeros, pero habrá que ver a qué grupo pertenece ese vehículo del que estemos hablando. Por ejemplo, si hablamos de un turismo, la primera inspección es a los 4 años, ¿vale? Entonces tendremos que mirar qué vehículo nos preguntan en ese momento y ver cuándo le toca la primera o las siguientes o las sucesivas, ¿vale? Pregunta número 20. La pregunta número 20 nos dice, ¿cuándo debe pasar un turismo la primera inspección técnica? Justo os lo acabo de decir en la pregunta anterior.
Vale, no es lo mismo la primera que luego las que nos vayan tocando después, ¿vale? Para ir comprobando que el vehículo se mantiene en buen estado. Cuando hablemos de un turismo, vamos al grupo donde están englobados esos turismos y veremos que nos dicen que la primera inspección técnica se pasa a los 4 años de haberse matriculado ese vehículo, de la fecha de matriculación, ¿vale? Así que iremos al permiso de circulación, miraremos la fecha de matriculación y desde ahí contamos los 4 años. Pero luego, una vez superada esa primera inspección técnica, las siguientes que vayamos haciendo serán cada 2 años, ¿vale? Para el turismo. Y si el turismo tiene más de 10 años, se le va a pasar la ITV cada año, ¿eh? Cuanto más viejo se haga un vehículo, más ITVs tendrá que pasar. Porque se vuelve más viejo, es más fácil que se rompa o que falle y lo querrán tener más controlado, ¿de acuerdo? Pregunta número 21. Si se matricula hoy una caravana de categoría O2, ¿vale? Es decir, que va a estar dentro del grupo de los vehículos O2. Para llevarla enganchada a un turismo, ¿cada cuánto tiempo debe presentar la inspección técnica durante los primeros 6 años? Nos dicen, está exenta durante los 6 primeros años. ¿Por qué? Pues porque esta autocaravana que nos dicen pertenece, como nos han dicho en la pregunta, a la categoría O2 y todos los vehículos que pertenezcan a esa categoría, pues entonces están exentos durante los primeros 6 años. No tendrán que pasar ninguna inspección técnica. Cuando ya cumplan los 6, ya tenemos que pasar la primera. Recordad que vamos a mirar el permiso de circulación para esa primera inspección, ¿vale? Sigamos, pregunta número 22. Las motocicletas con más de 5 años de antigüedad deben pasar la ITV cada 2 años. Es decir, que vamos a ir primero a la primera inspección técnica y superada esa primera inspección técnica cada 2 años, que es justamente la pregunta que nos están haciendo. Como cuando yo os he dicho que el turismo era la primera a los 4 y luego desde los 4 hasta los 10 cada 2 años. Pues en la moto en vez de a los 4 es a los 5, ¿vale? Sigamos, pregunta número 23. Un furgón de hasta 3.500 kilos de 5 años de antigüedad, ¿cuándo debe pasar la inspección técnica? Bueno, un furgón de hasta 3.500 kilos va a pertenecer al grupo de los turismos, con lo cual, a partir de los 4 años, cada 2 años, de forma bienal. De forma bienal hasta los 6 años, perdón, ¿vale? Siguiente pregunta, 24. Un turismo con 11 años de antigüedad debe someterse a la inspección técnica periódica. A ver, hemos dicho turismos, la primera a los 4. A partir de los 4 de forma bienal, cada 2 años, hasta que cumple 10. Y a partir de los 10 años, cada año, de forma anual. ¿De acuerdo? Es decir, que a partir de los 10 años, si tú tienes un vehículo que dura 20, pues de los 10 hasta los 20 irás pasando cada año una ITV, ¿eh? Pregunta número 25. Un turismo acaba de pasar satisfactoriamente la primera inspección técnica periódica. ¿Cuándo debe pasar la siguiente? Vale, vamos otra vez al grupo de los turismos. Como veis, como casi todos estáis aquí por el permiso B, la pregunta que más se repite es sobre los turismos, ¿vale? Entonces, el turismo, hemos dicho que la primera es a los 4 años, pero esa nos dicen que ya la hemos pasado satisfactoriamente, y luego, ¿cada cuánto? Cada 2 años, porque hemos dicho que entre los 4 y los 10, de forma bienal, que es cada 2 años. Pregunta número 26. ¿El seguro obligatorio cubre los daños en las personas del conductor del vehículo asegurado? Vale, fijaros cómo hacen la pregunta. Claro, pensaríamos, bueno, pues el seguro está para cubrir daños, vamos a decir que sí. Pero ¿a quién nos están preguntando si cubre o no cubre? Nos dicen a la persona del conductor del vehículo asegurado. Cuando nos hablan del conductor del vehículo asegurado, nos están hablando del conductor culpable. El seguro que ese conductor haya contratado para su vehículo le va a cubrir lo que le pase a él o a su vehículo si él es el culpable del accidente. No. Por eso la respuesta es la B, ¿vale? El seguro que vosotros contratéis, sobre todo es para pagar los daños que por vuestra culpa le hagáis a los demás. Pero si vosotros tenéis un accidente en el que los culpables sois vosotros,
vuestro seguro a vosotros no os va a pagar absolutamente nada. Y en el caso de que vosotros no seáis culpables del accidente, vuestro seguro tampoco va a pagar nada. El seguro que será responsable de vuestros daños es el del vehículo que haya tenido la culpa. ¿De acuerdo? Pregunta número 27. ¿Qué vehículos deben tener un seguro obligatorio de responsabilidad civil? Los vehículos de motor, los ciclomotores, los remolques o semirremolques que no sean ligeros. En este caso, igual que con el permiso de circulación, excluimos del grupo a los remolques ligeros hasta 750, que digamos quedarían englobados dentro del seguro del vehículo que los estire, esos remolques ligeros. Pero los que no son ligeros, los remolques pesados, sí que necesitan su propio seguro, ¿vale? Vamos con la pregunta número 28. ¿El seguro obligatorio cubre los daños del vehículo asegurado? No. Es exactamente lo que hemos hablado cuando hemos hablado del conductor culpable. Si yo soy el conductor culpable, tengo un accidente con mi vehículo contra otro vehículo, mi seguro, que yo he tenido la culpa del accidente, mi seguro, hemos dicho que no me cubre nada a mí, pero tampoco cubre los daños en mi vehículo, porque el culpable soy yo. Si quiero reparar mi vehículo, tendré que pagarlo de mi bolsillo, porque mi seguro se va a hacer responsable de los daños que yo haya hecho a los demás, a los que no tienen culpa del accidente, ¿vale? Pregunta número 29. En caso de accidente, ¿el seguro obligatorio de un vehículo cubre los daños producidos a la parte contraria? Sí, cuando su conductor resulte civilmente responsable del accidente, excepto si el vehículo hubiera sido robado. Los seguros obligatorios, digamos que nos dicen que son los mínimos necesarios para conducir. Entonces, si el vehículo que tiene la culpa del accidente es un vehículo robado, esos seguros mínimos no se hacen responsables de ese accidente, ¿vale? Pero si el conductor de este vehículo es el responsable, el culpable del accidente, su seguro responderá frente a otros a los que haya hecho daño. Eso sí. Vamos con la última pregunta del test, la pregunta número 30. Uno de los pasajeros adultos del turismo que usted conduce no lleva puesto el cinturón de seguridad. Si un agente de la autoridad denuncia la infracción de que ese pasajero va sin el cinturón de seguridad, ¿quién es el responsable? Vosotros sois el conductor de vuestro vehículo, ¿vale? Y lleváis a amistades dentro del vehículo en los demás asientos. Si el policía os para porque ha visto que alguno de los pasajeros no lleva el cinturón, ¿a quién va a denunciar ese policía? ¿Al conductor del vehículo o al pasajero que no lleva puesto el cinturón? En este caso, si ese pasajero que no lleva el cinturón de seguridad es mayor de edad, él será el responsable de ponerse el cinturón, ¿vale? Si este pasajero es mayor de edad, es responsable del uso de su cinturón. Sin embargo, y cuidado aquí, con el uso del casco no pasa igual. Con el uso del casco, el conductor del vehículo donde sea necesario el uso del casco será el responsable de que los pasajeros también lo lleven puesto. Entonces, en el caso del cinturón, si son adultos, el propio adulto, el que no lleve el cinturón, es el responsable. Pero en el caso de que sea el uso del casco, es el conductor el que tiene que asegurarse que los pasajeros también lleven el casco puesto, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todo el test sobre este tema 2 de documentación. Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela. Siempre es así. Express